Muchas gracias, Lucía. Buenas noches con todos. Y gracias también al CAE por la invitación a esta séptima edición que sacan de las mujeres en el mundo del arbitraje. Cada año creo que innovan con los nuevos temas y los nuevos temas controversiales que hay día a día y sobre todo con la nueva ley de contrataciones que tenemos ahora. Así que nada, muchas gracias por la invitación y creo que la doctora Rocío y la doctora Sheila ya me han dado un buen preámbulo respecto a todo el tema de los laudos arbitrales. Y yo un poquito voy a hablar sobre esta correcta protección a la debida motivación en los laudos arbitrales. Y yo creo que para empezar y en el camino a identificar, digamos, los lineamientos correctos y debido específicamente a los cambios en las tendencias en los últimos años, es importante establecer primero que nada cuál es la correcta aplicación del recurso de anulación con respecto a un potencial vicio de motivación. O en otras palabras, de alguna forma, establecer con claridad cuáles han sido las posibilidades que brinda nuestra normativa, la ley de arbitraje, para cuestionar la motivación de un laudo mediante un recurso de anulación. En mi análisis justamente de la norma he encontrado tres artículos que me parecen indispensables y los voy a analizar brevemente, que es el 56, 62 y propiamente nuestro artículo 63 de la norma de arbitraje. En principio hablan de que, y como ya las doctoras lo han definido bastante bien, todo laudo debe ser motivado a menos que las partes hayan convenido algo distinto, ¿no? Evidentemente, la motivación pretende, por un lado, posibilitar la interposición de estos recursos impugnativos ordinarios y, por otro lado, proporcionar a las partes la información acerca de por qué se ganó o se perdió un caso y que realmente tenga un análisis jurídico-fáctico para motivar esta decisión. El segundo punto que también me parece importante y que también ya lo han comentado, que contra el laudo solo se puede interponer el recurso de anulación por las causales que están previamente establecidas en nuestra norma, ¿no? Y estas, y está totalmente prohibido pronunciarse sobre el fondo de la controversia o calificar, y esto me parece bastante interesante e importante, o calificar los criterios, motivaciones o las interpretaciones que hubiera dado el tribunal arbitral o el árbitro único, ¿no? ¿Qué significa esto? Esta norma o este inciso refleja el efecto negativo que justamente la doctora Rocío hablaba en el inicio del convenio arbitral, ¿no? Que al pactarlo, las partes de alguna forma renuncian a que su controversia sea decidida por una autoridad judicial, sometiéndola al fuero arbitral, y que por ello esta revisión judicial, ya sea en el fuero común o constitucional, finalmente luego en un proceso de anulación, no puede analizarse el contenido propiamente de la decisión. Y el último, que ya lo han explicado bastante bien también las doctoras, que el artículo 63 que prevé las causales de anulación del laudo, y en ninguna de estas causales, como habrán podido analizarlo también, se advierte que un vicio de motivación sea propiamente una causal de anulación. Entonces, en este punto, y un poco respondiendo a la pregunta del inicio, ¿cómo puede garantizarse finalmente el derecho a la debida motivación sin que el juez incurra en una revisión sobre el fondo de una controversia arbitral? ¿Y cuál sería el estándar de motivación en arbitraje que el juez pueda revisar? La respuesta a esto, a mi parecer, es bastante simple y creo que es únicamente interpretar estos tres artículos previamente mencionados de manera conjunta, ¿no? En tanto que el laudo puede ser anulado, evidentemente sí, en tanto sea contrario a alguna disposición que prevea nuestra norma de arbitraje. Y esta disposición la relevante, digamos, que habla la ley de arbitraje, establece que, salvo pacto en contrario, los laudos deben ser motivados. Entonces, dada justamente esta prohibición de que los jueces revisen el fondo de la controversia o califiquen de alguna forma la calidad de la motivación, podemos mencionar que un laudo puede ser anulado únicamente cuando no exista motivación. Y en este punto únicamente la doctrina es bastante homogénea, ¿no? Señalar que la motivación en el arbitraje evidentemente es prescindible. Ahora, eso no quiere decir, evidentemente, que el juez tenga que revisar o tendría que verificar únicamente la existencia de una motivación como un análisis, pues, propiamente formal del laudo, ¿no? Más no debería entrar como que al razonamiento interno de qué ha llevado al tribunal arbitral o a los árbitros únicos a tomar dicha decisión. Para mí, creo que el cuestionamiento de la existencia de esta motivación que tendría que tener debe responder propiamente al texto del laudo, no sin la necesidad de que la sala pueda revisar algún otro actuado aislado al caso. Y en ese punto, y ya creo que para no cortar justamente más el tiempo, porque creo que lo tienen bastante corto, para mí el estándar de motivación en el arbitraje debe establecer tres supuestos indispensables. ¿Quién gana? ¿Por qué gana? Y que quede claro que por qué dicha parte tiene la razón.
ese son el estándar que tendría que tener un lado para que evidentemente eh, cumpla con todos los estándares que establece propiamente la norma, ¿no? Y eso implica que, evidentemente, ante la ausencia o la incongruencia, en todo caso, en la motivación, que podría generar la anulación del laudo. Por ejemplo, no sé, no se dice nada sobre el análisis del caso, puede llevar a hacer una causal o una anulación del laudo, o que el análisis del caso se limite al plano teórico sin referirse propiamente a los hechos ocurridos, a los actuados previamente, a los hechos procesales, o cuando, no sé, el árbitro o el tribunal describe únicamente los hechos alegados por las partes sin analizarlos y que los da por ciertos, ¿no? Que estos son casos propiamente de una motivación aparente, los cuales pueden causar una anulación del laudo por la falta de motivación. Entonces, bajo ese análisis y ya un poco para concluir, creo yo que el estándar de la motivación debe garantizar que el laudo identifique quién gana, por qué gana y justifique con claridad cuáles habrían sido las razones de esta decisión y que la anulación pues únicamente va a proceder cuando no exista una motivación o cuando ésta sea meramente aparente, respetando así un poco la autonomía arbitral y que evite, ¿no? Que estas anulaciones que creo que ya en estos últimos años es bastante menos, porque como lo decía la doctora Rocío al inicio, creo que ya hay árbitros bastante especializados en la materia sobre el tema, sobre todo en los temas de construcción y contrataciones con el Estado, en donde muchas veces, y me ha tocado estar frente a contratos de obra que los convenios arbitrales evidentemente no están redactados por abogados, ¿no? A veces son un copy-paste de otro contrato o lo elaboran su equipo técnico o su equipo de administración contractual y muchas veces no están bien establecidos o tienen cláusulas patológicas que conllevan finalmente la anulación del laudo, ¿no? Muchas gracias.